Buen día, mi nombre es Jorge Eduardo Ceja de la Mora y les voy a exponer el tema de sangrados de la primera mitad del embarazo, el aborto. Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre la introducción del tema, definición del aborto, la patogénesis, factores de riesgo, cómo se clasifica el aborto, del cual vamos a hablar la definición, diagnóstico, manejo y complicaciones de cada tipo, el diagnóstico diferencial y voy a explicar dos diagramas, uno de diagnóstico y otro de tratamiento para que quede más claro el tema y la bibliografía. Bueno, empecemos con la introducción. El aborto espontáneo se presenta en 50-70% de los embarazos. De total de todas las concepciones, el 30% se pierden por fallas, el 30% son abortos preclínicos, 10% son abortos clínicos y el 30% nacen vivos. Existen múltiples factores y causas que llevan a la pérdida de los productos de la gestación, las cuales las mencionaré más adelante en esta presentación. Y la mayoría, el 30 al 50% de los abortos espontáneos son debido a causas citogenéticamente anormales. Bueno, el aborto se define como la terminación espontánea o provocada de la gestación antes de las 22 semanas, contando desde el primer día de la última menstruación normal o una expulsión de un producto de gestación con un peso menor de 500 gramos. El aborto se divide en aborto temprano o tardío. El temprano es cuando se da antes de las 14 semanas de gestación y el aborto tardío en la semana 14 a la 22. El 80% de los abortos ocurren en las primeras 12 semanas. Hay dos tipos de aborto, el anembriónico y el embrionario. El anembriónico es sin elementos embrionarios identificables, que también se le conoce como óvulo séptico, y el aborto embrionario, que son debido a anomalías en el desarrollo del embrión, feto, saco vitelino o placenta. Bueno, los factores se dividen en tres grandes grupos: fetales, maternos y paternos. Los fetales son los más comunes que causan el aborto. El 50% de los abortos espontáneos son a causa de las anomalías cromosómicas, de las cuales las trisomías son las más comunes, que vienen siendo el 50 al 60%, la monosomía X del 9 al 13% y la triploidía del 11 al 12%. Las trisomías, pues, es la ausencia de disyunción aislada, cuyas tasas aumentan con la edad materna. Entonces, entre mayor sea la edad de la mamá, mayor tasa de que pueda presentar una anomalía cromosómica el feto, y por ende pueda producir un aborto. Las trisomías más comunes son los cromosomas 13, 16, 18, 21 y 22. La monosomía X, que es la segunda anomalía cromosómica más común, pues por lo general resultan en abortos, y los que no se abortan desarrollan el síndrome de Turner. Y la triploidía pues se asocia con la degeneración placentaria hidróptica o molar, y el feto se aborta en una mola hidatiforme. El otro grupo de factores pues viene siendo los maternos. Aquí los fetos son cromosómicamente normales, pero el problema pues está en la madre. Los primeros factores maternos vienen siendo las infecciones. Estas pueden ser vía hematógena o, o locales a través de infecciones genitourinarias o la colonización de bacterias del tracto genital. También por infecciones TORCH, como que viene siendo el toxoplasmosis, la rubéola, el citomegalovirus y el herpes.
Otro factor de riesgo materno son los trastornos médicos, como la diabetes mellitus mal controlada, la obesidad, la enfermedad tiroidea y el lupus eritematoso. El cáncer es otro factor, ya que las dosis de radiación suelen ser abortivas en pacientes que son tratados con radioterapia. Y las pacientes que antes del embarazo tuvieron una radioterapia abdominopélvica tienen mayor riesgo de sufrir un aborto espontáneo cuando se embarazan. Los procedimientos quirúrgicos, en especial los traumatismos graves en zonas abdominales, son factores importantes. La nutrición, la calidad de la dieta no compromete, pero sí disminuye el riesgo de los abortos. O sea que una mujer con una nutrición balanceada tiene menos posibilidades menos riesgos de tener un aborto que una mujer con una nutrición mala. La obesidad aumenta la tasa de pérdida de embarazo. Otro factor importante son los sociales. Aquí entra el uso crónico de sustancias legales como el alcohol. El consumo intenso de cafeína se ha asociado con mayor riesgo de aborto. Al hablar de consumo intenso, serían 5 tazas al día o más de 500 miligramos de cafeína para hablar de consumo intenso. Y por último, la ocupación y el ambiente en donde se desenvuelve la mujer. Las mujeres expuestas a toxinas como el bisfenol A, talatos, bifenilos, policlorados y clorodifeniltricloretano tienen un factor de riesgo muy importante para padecer un aborto. Y el otro grupo de factores viene siendo los paternos, que aquí juega un importante papel la edad, en el cual el riesgo más bajo es antes de los 25 años, después aumenta progresivamente en intervalos de 5 años. Esto se da probablemente por anomalías cromosómicas en los espermatozoides. La clasificación del aborto pues se divide en amenaza de aborto, aborto incompleto, aborto completo, aborto diferido, aborto inevitable y el aborto séptico. La amenaza de aborto se diagnostica cuando hay un flujo vaginal sangriento o el sangrado aparece a través de un orificio cervical cerrado durante las primeras 22 semanas con un producto vivo. O sea, tiene que haber sangrado, el orificio cervical tiene que estar cerrado, tiene que ser antes de las 22 semanas y el producto tiene que estar vivo. Pueden estar asociadas molestias suprapúbicas como calambres leves, presión pélvica y dolor lumbar. Se tiene que diferenciar el sangrado de amenaza de aborto con el sangrado de la implantación del óvulo fecundado, ya que comúnmente se confunde. Bueno, cuando la paciente tiene sangrado y se piensa en una amenaza de aborto, lo primero que se tiene que hacer es ver si no se trata de un embarazo ectópico. Se tienen que revisar los niveles séricos de la gonadotrofina coriónica humana, la porción beta. Con los niveles podemos darnos cuenta de que si es un embarazo moribundo, cuando es menos de 5 nanogramos por mililitro, o cuando es mayor de 20 nanogramos por mililitro, podemos ver que es un embarazo sano. Y también se puede diagnosticar un embarazo ectópico mediante la ecografía transvaginal. En un embarazo normal se tiene que ver un saco gestacional con una colección de líquido amicoico que representa la cavidad excelómica que puede verse a las 4.5 semanas. En un embarazo ectópico, este saco
no se ve, pero sí se puede ver un saco pseudogestacional que vendría siendo una acumulación de sangre derivada del embarazo ectópico hemorrágico. El manejo de la amenaza de aborto se da dependiendo de la semana de gestación. Cuando es menor de las 12 semanas, se le administra a la paciente la gonadotrofina corénica humana intramuscular, y cuando es mayor de 12 semanas se le administra a la paciente la 27-alfa hidroxiprogesterona. Se determina el hematócrito y el tipo de sangre. Si la madre es RH negativo, se le administra la Roham, que viene siendo de 50 a 150 microgramos en menores de 13 semanas de gestación, y mayores de 13 semanas de gestación se le administra 300 microgramos. También se le da analgésico con paracetamol y relajantes uterinos con butilriosina, reposo en cama, y si la anemia o la hipovolemia son importantes, se puede realizar la evacuación del embarazo, o en el caso de que el feto esté vivo, se puede elegir la transfusión y dejar en observación a la paciente. El otro aborto pues es el incompleto, que es la expulsión parcial. Durante el aborto, el sangrado sigue con la separación placentaria parcial o incompleta y la dilatación del orificio cervical. De acuerdo a la bibliografía, antes de las 10 semanas de gestación, el feto y la placenta son frecuentemente expulsados juntos. Después de las 10 semanas se expulsan por separados. Aquí hay 3 opciones de tratamiento, que viene siendo el curetaje, el manejo expectante o el manejo médico, que vendría siendo el misoprostol. El diagnóstico se hace con una ecografía transvaginal, en donde se va a ver partes del producto, o cuando se alcanza a ver partes del producto en lo que en lo que excretó la mujer. El manejo se hace con misoprostol, que viene siendo la prostaglandina E1, a dosis de 600 microgramos oral, 800 dosis vaginal y 400 microgramos vía sublingual. El manejo expectante, pero este tiene una tasa de fracaso de 25% de acuerdo a ensayos, y el legrado, que es la solución más rápida y la que tiene mayor éxito, con 95 a 100%. Si la paciente está en la semana menor o igual a la 11, se le hace una aspiración manual endouterina. Si el embarazo está entre la semana 10 y la 11, el manejo del aborto se le hace con misoprostol, y si es menor a 10, también se le hace con misoprostol. Cuando es mayor o igual a 12 semanas, el manejo del aborto incompleto se hace con misoprostol de 400 microgramos vaginal cada 6 a 12 horas. De acuerdo a ensayos, pues se ha visto que el misoprostol y el cuidado expectante se asocia con mayores hemorragias impredecibles, y el legrado pues es una técnica muy efectiva, sin embargo es invasiva y no todos los pacientes la necesitan. El aborto completo pues es la expulsión completa de todo el embarazo, y el orificio cervical se cierra posteriormente posteriormente a la expulsión. Se va a ver que hay sangrado abundante, calambres y expulsión de tejido. Un punto importante es que se tiene que identificar el saco gestacional completo expulsado para hablar de un aborto completo. El diagnóstico se hace mediante la ecografía transvaginal, en donde se va a ver un endometrio con mínimo grosor sin un saco gestacional.
mencionaban que no se puede diagnosticar un aborto completo a menos que los productos de la concepción se vean con grosor y que la ecografía se documente con seguridad un embarazo intrauterino y luego una cavidad vacía. El manejo es expectante, ya que es completo, y solo vamos a vigilar a la paciente que no presente datos de alarma, que sería el dolor intenso, sangrado excesivo y la fiebre. De ser así, se le haría a la paciente un aspirado manual endouterino o el legrado. El aborto diferido es cuando hay productos muertos de la concepción, los cuales se han conservado durante días o semanas en el útero con un orificio cervical cerrado. Se diagnostica mediante la ecografía transvaginal, como todos los abortos. Esto es muy importante ya que podemos interrumpir un aborto de un producto potencialmente vivo si no se hace un diagnóstico bien. Para saber que el producto está muerto, pues se tiene que ver en la ecografía la ausencia de un embrión en un saco con un diámetro medio, mayor o igual a 25 milímetros, o la ausencia de actividad cardíaca en un feto con una longitud cefalocaudal mayor o igual a 7 milímetros. Al no tener estas dos cualidades, puede decir que el diagnóstico, digo, el feto pues no está vivo, ya está muerto. Esto es lo que acabo de decir. Y el manejo se hace mediante el aspirado manual endouterino y el legrado. El aborto inevitable es cuando hay una ruptura prematura de membranas en un embarazo pretérmino a la edad gestacional que complica los embarazos. Esta ruptura de membranas puede ser espontánea o provocada secundariamente a una amniocentesis o alguna cirugía fetal. Las rupturas siempre van seguidas de contracciones uterinas, de una infección, y la terminación es típica. Algunas veces se asocia con dolor, fiebre o hemorragias. El diagnóstico se hace mediante el chorro vaginal, de un chorro de un líquido vaginal, que vendría siendo el líquido amniótico que se acumula durante el examen del espéculo. Si se tiene dudas de que este líquido sea amniótico, se fermenta en un portaobjetos y en el microscopio se va a observar la presencia de helechos, o se analiza el líquido y si es mayor a 7 de pH, pues se trata de líquido amniótico. Y también se puede diagnosticar mediante la ecografía, en el cual se va a ver el oligodramios. Bueno, el manejo se hace igual que los demás. Si es menor o igual a 11 semanas, se hace la aspiración manual endouterina. De 10 y el misoprostol menor a 10 a las 10 semanas. Y cuando es mayor o igual a 12 semanas, se realiza con misoprostol 400 miligramos vaginal cada 6 a 12 horas. Se le dice a la paciente que disminuye su actividad, se deja en observación, y si después de 48 horas no se ha escapado ningún líquido amniótico adicional y no hay sangrados, calambres o fiebres, puede reanudar la deambulación normal. Las complicaciones vienen siendo la corioneuitis, endometritis, sepsis, desprendimiento de la placenta, placenta retenida. Cuando hay sangrados, calambres o fiebre y el aborto es inevitable, el útero es evacuado.
El otro aborto es el séptico. Este es una infección antes o durante el aborto espontáneo provocado. Aquí los organismos invaden los tejidos del miometrio y se pueden extender para causar parametritis, peritonitis o incluso septicemia. La mayoría de las bacterias responsables son la flora vaginal normal. Las manifestaciones son fiebre, filtración capilar, hemoconcentración, hipotensión y leucocitosis profunda. El manejo se da con antibióticos de amplio espectro, que viene siendo el betalactámico, más un aminoglucósido, más un antianaerobio. También se maneja con legrado de succión, si hay productos retenidos. Se manda a atención intensiva cuando la paciente presenta sepsis grave. Se realiza la parotomía cuando hay una presencia de aire libre en la pared uterina y la histerectomía cuando el útero está necrótico. Las complicaciones son daño renal agudo, coagulación intravascular diseminada, daño pulmonar agudo y choque séptico. Bueno, dependiendo del tipo de aborto, a todas las pacientes se les tiene que administrar la inmunoglobulina anti-D, que viene siendo la roja. Si el embarazo es menor o igual a 12 semanas, se le administran los 50 microgramos intramuscular, y si es igual o mayor a 13 semanas, 300 microgramos intramuscular, siempre y cuando la mujer sea RH negativa. Esta administración se hace inmediatamente después del aborto o 72 horas después del diagnóstico. El diagnóstico diferencial del sangrado de la primera mitad son los sangrados del primer trimestre de gestación, las anormalidades cervicales como los pólipos, el embarazo ectópico, sangrados idiopáticos en un embarazo viable, infecciones vaginales o del cervix, un embarazo molar, hemorragia subcoriónica o un trauma vaginal. Bueno, este es un diagrama de cómo hacer el diagnóstico de un aborto. Bueno, cuando hay un aborto, primero se tiene que revisar si hay cambios cervicales. Si sí hay cambios cervicales, se realiza un eco. Si en el eco se ven un producto completo, estamos hablando de un aborto inevitable o en evolución. Entonces, hay dilatación del cérvix y en el eco se ve un producto completo, es un aborto inevitable o en evolución. Si hay cambios cervicales y en el eco se ve un producto incompleto, es un aborto incompleto. Si hay cambios cervicales y en el eco ya no se ve productos, es un aborto completo. Si no hay cambios cervicales, también se realiza el eco. El eco se realiza con el fin de ver si hay vitalidad fetal. ¿Cómo podemos saber si el feto tiene vitalidad? Pues ya lo comenté al principio. Si hay ausencia de embrión en un saco mayor a 25 milímetros, o si no hay actividad cardíaca en un feto con una longitud cefalocaudal mayor a 7 milímetros, podemos decir que el feto no tiene vitalidad, entonces ya está muerto. Entonces, si no tiene vitalidad fetal y no hay cambios y el orificio cervical está cerrado, es un aborto diferido. O sea, pues el feto está muerto y está adentro de la cavidad. Si no hay cambios cervicales y hay vitalidad fetal, es una amenaza de aborto, porque pues tiene sangrado, no hay cambios cervicales
y el feto está vivo, entonces es una amenaza de aborto. Entonces, como podemos ver, para diagnosticar el aborto, pues es necesario revisar si hay cambios cervicales y realizar un eco. Y el tratamiento del aborto, pues se va a dividir dependiendo de las semanas de gestación. Cuando el aborto sea antes menor o igual a las 11 semanas de gestación, vamos a revisar si hay cambios cervicales. Si sí hay cambios cervicales y el embarazo se encuentra entre la semana 10 y la semana 11 y el saco es mayor a 24 milímetros, el tratamiento de primera elección es el AMEU, que es la aspiración manual endouterina, o el legrado. Y de segunda elección sería el tratamiento médico. Si hay cambios cervicales, pero el embarazo es menor o igual de las 9 semanas de gestación y el saco es menor de 24 milímetros, la primera elección sería el tratamiento médico y la segunda elección sería la AMEU o el legrado. Si el aborto es menos o igual de las 11 semanas de gestación y no hay cambios cervicales, tenemos que revisar mediante un eco si el aborto es completo. Si sí es completo, o sea, si ya no hay restos adentro de la cavidad uterina, el manejo va a ser expectante. Se manda a la mujer con vigilancia para ver si presenta signos de alarma. Si presenta signos de alarmas, pues el tratamiento ya va a ser quirúrgico porque posiblemente tenga restos, o sea, de un aborto se esté hablando de un aborto incompleto. Si no hay cambios cervicales y el aborto no es completo, entonces, la primera elección va a ser médico con misoprostol, la segunda sería la aspiración manual y el tercero sería el legrado. Y el tratamiento del aborto cuando se da mayor o igual a las 12 semanas de gestación, siempre va a ser la inducción del aborto con misoprostol, la evacuación y posteriormente el eco. Y pues este es el tratamiento del aborto. Y eso sería todo. Muchas gracias.